Hola amigos de Identidad Propia, buen jueves para todos, jueves con sabor a viernes, vísperas de un fin de semana extra largo. Tenemos, la verdad que es uno de los privilegios grandes, acá ya saludamos a nuestro invitado, grandes, pero grandes que me da la profesión de periodista, y uno de los grandes privilegios que siento como docente universitario de las materias de automovilismo deportivo en primer año en las 4 materias, en las 4 aulas, de poder hablar con el hijo de quizás uno de los pilotos más grandes del turismo de carretera, si no el más, por lo menos entre los 3 más grandes o 4 que tuvo. Hoy en día salen campeones de turismo carretera, por ejemplo, que es la materia que en este momento vamos a abarcar, ganando 2 carreras. Nuestro invitado ganó 9 títulos, un récord insuperable, y ganó 56 grandes premios. O sea, algo que no se ha visto y ya lo vamos a saludar. No se ha visto y dudo que se pueda superar. Con ustedes y con la facultad y con la radio, ni más ni menos que Ricardo Gálvez, el hijo de Juan Gálvez. Hola Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Marcelo te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto para mí estar en contacto con vos. No, por favor, y bueno, acá ante mis alumnos y ante la radio quiero disculparme, la verdad, públicamente, porque la semana pasada a veces uno delegando cometió un error de no haberte avisado yo a vos y bueno, te quedaste esperando y es algo, la verdad, que no me lo perdono, ni a vos ni a nadie, dejar clavado a un invitado nuestro con que nosotros nos debemos a ustedes. Te pido mil disculpas de No, verdad. no te preocupes, no hace falta las disculpas, no hay ningún problema. Ricardo, bueno, la verdad que qué apellido, qué gloria para nosotros. Yo le decía ayer a los alumnos de primer año, ¿verdad? Hay chicos, hay pilotos que no se le quita mérito porque es otro automovilismo, que salen campeones ganando 2 carreras en turismo carretera y tu padre con todo lo que ganó, con todo lo que logró, sin contar las etapas que ha ganado, los grandes premios recorridos. Qué gloria y qué grandeza la de Juan Gálvez. Y si ahora como primera pregunta te pregunto, Ricardo, ¿dónde radicaba la genialidad de Juan? Mira, fue un automovilismo muy particular, de una época muy especial, en el que había que amalgamar unas cuantas cosas, no solamente el ser un buen piloto, porque las carreras eran extremadamente largas, los grandes premios eran por etapas y las etapas eran de muchísimos kilómetros, entonces no solamente servía ser un buen piloto, también necesitaba, en lo que Juan se destacó mucho, que fue en organizar esas carreras tan largas, y después eran sus propios mecánicos abajo y arriba del auto, así que también era muy importante ser un gran mecánico para poder solucionar rápido los problemas que pudieran plantearse en la ruta. En eso, no solo Juan, yo nunca puedo dejar de dejar pasar a Oscar, su hermano, que la gran mayoría de los problemas entre ellos era la competencia entre hermanos. No hay que olvidarse que durante 15 años consecutivos, entre Juan y Oscar consiguieron 14 campeonatos. En 15 años, 14 campeonatos. Y el único que se les escapó en el año 59 lo perdió Juan por un punto. O sea, Qué imagínate increíble. la secuencia de lo que fueron estos dos hermanos, increíble. Oscar, ganador de 46 carreras y Juan de 56 carreras. Y Qué Roberto, el increíble. tercer hermano, ganador de una carrera, con lo cual da un total de 100 carreras ganadas por los Gálvez. Y 14 campeonatos, ¿no? Realmente números que es imposible que se repitan y de todos modos no podemos comparar nada porque hoy es un automovilismo que lo único que tiene de turismo carretera es el nombre. Se dejó de correr en ruta, con lo cual dejó de ser carretera. Sin desmerecer, es otro automovilismo, obviamente, pero Tal cual. cuando uno habla de esto, sobre todo para los chicos, los jóvenes que nos están escuchando, hay que ponerse en el contexto de finales del año 30, 40, porque a final del año 30 se suspenden las carreras por la Segunda Guerra Mundial y se reinician en el 47.
ahí hubo un tiempo muerto de 6 años que no se corrió. Cuando se empiezan las carreras del 47, como te digo, del 47 al 61, todos esos años los Galvez perdieron un solo campeonato. Qué fantástico. Yo, Ricardo, querido, ayer le comentaba, cuando tuve la clase presencial en el aula, le mostraba imágenes y fotos y le contaba lo que era la Buenos Aires-Caracas, que tu tío gana, o sea, bueno, después se la dan a Domingo Marimón, pero lo que era hoy en día, me decía un alumno, yo tengo que ir a Venezuela con mi auto 0 kilómetros y no me animo, y estos gladiadores iban con esos autos a 200 por hora, era increíble, realmente increíble lo que lograron. Los Galvez y los pilotos de esa época, como bien vos decías, era automovilismo. Sí, 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 por supuesto. Mirá, coincido con vos que la carrera de Caracas fue un símbolo de aquel turismo de carretera, porque incluía países que nadie conocía, eso era un complemento extra, andar fuera de su país corriendo por rutas que nunca habían visto, pero creo que lo más destacable en toda la historia del turismo de carretera fue el Gran Premio siguiente, que fue el Gran Premio del año 49, que superó en distancia a la Caracas. El Gran Premio del 49 fue un Gran Premio de 11.000 y pico de kilómetros, 11.035 kilómetros, que solo Ah, abarcó la mira. República Argentina. O sea, recorrieron todo el contorno de la Argentina. O sea, las únicas provincias que quedaron fuera de ese Gran Premio fueron las provincias del centro, San Luis, La Pampa. Pero la particularidad de este Gran Premio era que, como Juan Manuel Fangio se había quedado en la Caracas, aquel vuelco lo más Sí, recordado, que se mató Urrutia, su Urrutia. acompañante, él no quería despedirse de esa guerra, entre comillas, que había tenido con los Galvez hasta ese momento. Quería despedirse para irse a correr a Europa ganándole a los Galvez, es un dicho de la época. Pero bueno, al volverse de la Caracas, la única posibilidad que le quedaba a Juan Manuel eran las 1000 millas, que era siempre la última carrera del año. Y ese en particular, el año 48, como había sido tan extensa la Caracas, decidieron pasar las 1000 millas del 48 al año siguiente, al 49. Sí, pero dejándole que era por el año 40, por el campeonato del 48. Corrieron esas 1000 millas, participó Fangio con todo listo para irse a Europa, porque en febrero tenía que estar, en Europa ya estaba el taller alquilado, el auto, todo organizado, y esas 1000 millas se la gana Oscar. Entonces Juan Manuel, con esa insistencia, de esa necesidad de no querer retirarse vencido por los Galvez, le encarga a su hermano que se lleve el auto a Balcarce, se ocupe todo el año para poner ese auto a punto para el último Gran Premio del 49, de la República Argentina. Y de esa forma él se iba a despedir del automovilismo ganándole a los Galvez. Él se va a Europa, hace un año increíble en el que gana un montón de carreras, realmente hizo una cosa notable en un entorno totalmente distinto para él. Claro. Pero bueno, volvió para correr el Gran Premio, para correrle a los Galvez. Este Gran Premio tan recordado por los fans de aquella época, puso en primera fila a Oscar con el 1, Juan Manuel Fangio con el 2 y Juan Galvez con el 3. Así largaron desde la puerta del Automóvil Club, en plena ciudad de Buenos Aires, se largó ese Gran Premio, y la primera etapa terminaba en Comodoro Rivadavia, una etapa que era de 1800 kilómetros, que solo tenía una detención en Bahía Blanca para juntar la fila, nada más. No les permitían bajarse del auto. 1800 kilómetros. En Bahía Blanca terminaba el asfalto y empezaba el ripio. Juan, pronto saliendo de la capital, logró pasarlo a Fangio y logró pasarlo a Oscar, y se fue medianamente tranquilo, imponiendo el máximo ritmo posible hasta Bahía Blanca, no viendo los Oscar y a Fangio, suponiendo de que venía ganando. Cuando llega le advierten que Marco Ciani le venía ganando. Un corredor que prácticamente recién empezaba,
Entonces Juan larga desde Bahía Blanca preocupado por Ciani, que lo venía corriendo de atrás y le venía ganando la etapa. Y sale realmente muy desesperado. Esto es un cuento que contó su hermano Roberto, que venía arriba del auto. Claro. Que no lo podía calmar, dice, no lo podía calmar. A cada rato me decía, fíjate, viene Ciani, fíjate, date vuelta. Bueno, llegaron a Comodoro Rivadavia, donde terminaba el Gran Premio. Cuando va a sellar, eso que se hacía, cuando terminaba cada etapa, se sellaba la hoja de ruta para fijar el horario de llegada. El comisario deportivo le dice, Juan, ¿a dónde vas? ¿Por qué? ¿Me ganó Ciani? No, dice, saliendo de Bahía Blanca, Ciani volcó, pero le sacaste No. media hora a Marcilla, que era segundo, y un poco más a Juanqui. ¡Oh! El caballero Así del que imaginate camino. ¡Qué increíble! lo que fue esa etapa, una etapa de 1000 kilómetros de ripio, ¿no? Estamos hablando en el Qué año increíble. 49, con esos autos, con esa suspensión, con esas ruedas, con todo Qué ese increíble. entorno de lo que fue. Bueno, y este Gran Premio, a partir de ahí, en las 11 etapas restantes, Juan nunca perdió la punta, y a partir de ahí se puso firme Fangio. Juan ganó la segunda etapa, ganó la tercera etapa, Juan Manuel ganó la cuarta etapa, Juan le ganó la quinta, la sexta la ganó Oscar. Bueno, no Qué quiero hacerlo increíble. muy largo, pero cuando llegaron a la altura de Mendoza, Juan le llevaba a Juan Manuel Fangio el segundo 2 horas y media de ventaja. Qué Así que increíble. imagínate lo que fue su estrategia, porque como te insisto, lo más importante por ahí no era tener el auto más veloz o no era tener ser el mejor mecánico, era importante armar bien el auto, era muy importante organizar los auxilios a dónde iban a estar, era muy importante planificar la carrera, qué se iba a hacer en cada etapa, qué repuestos se necesitaban arriba y en el auxilio. Todo eso, para todo eso Juan fue un genio, porque supo cómo congeniar con todas esas cosas y sacar ventaja en eso. En el auxilio había siempre una ventaja. El día que terminaba la etapa, qué es lo que él tenía que cambiar sí o sí del auto. Todo eso fue Juan. No solamente Qué un gran increíble. piloto, un gran mecánico, también fue un hombre muy cerebral que supo amalgamar todas estas cosas. Por Qué supuesto que fantástico. la conclusión de ese gran premio, Juan termina ganando, Fangio sale segundo y Oscar tercero, se invirtió como largaron en Buenos Aires, pero bueno, quedó para la historia que Juan fue el ganador del gran premio más largo del automovilismo, en la historia del automovilismo, con la etapa más larga también, y Fangio tuvo que despedirse del turismo de carretera sin haberle podido ganar Sí. localmente. Ya el año siguiente se iba a Europa y ya no podía correr más. Así terminó esa Tengo, batalla de los Galvez. qué increíble. Tengo tantas preguntas. Qué hermoso tenerte acá con nosotros, Ricardo. Es un orgullo para nosotros tenerte, escuchar hablar de tu padre. Eh, Entre las preguntas que vienen cayendo de la facultad, Ricardo, querido, ¿hay alguna anécdota que quieras compartir sin que te comprometa en lo emocional, ni mucho menos de Juan Galvez, papá, padre, algo que te recuerdes o que compartas siempre, o vos preferís hablar del piloto y seguimos así? No, yo no tengo ningún problema. Sinceramente, he pasado la gran parte de mi vida hablando de Juan Padre o de Juan Corredor. Por ahí a mí me gusta hablar de lo deportivo porque me parece que por ahí está lo más interesante, pero siempre hay preguntas en cuanto al ser humano, a Juan fuera del auto. Y en líneas generales, cuando él falleció, yo iba a cumplir 8 años, no era muy chico, pero bueno, tenía edad suficiente como para recordar muchas cosas. A Juan se lo recordó siempre como un hombre extremadamente introvertido, callado, demasiado serio, y en realidad no lo era para nada. En la intimidad ese no era Juan, ni con su familia ni con sus amigos, a todo lo contrario. Lo que pasa es que seguramente el que lo vio en el deporte lo vio siempre concentrado, lo vio siempre preocupado por su trabajo, porque para él el automovilismo no era un deporte, no era una diversión, era su medio de vida, era su trabajo. Él tenía que ganar para ganar plata, no para Tal cual. conquistar títulos, ni copas, ni trofeos. Esa era su profesión. Juan hacía todo para ganar y dentro de todo lo que hacía invertía mucha plata. Si no, no se podía ganar. Tal vez eso Claro. también era una diferencia con muchos otros pilotos que por ahí lo hacían
un poco más por el apoyo del pueblo o por las ansias de ganarle a los Gálvez. En cambio, tanto Juan y Oscar dedicaron su vida 100% a esto que era su profesión. Y como te decía, Juan era un hombre en la intimidad muy divertido, toda la vida la familia lo ha recordado con cuentos de hechos en el que él necesitaba divertirse, y hay muchas anécdotas en cuanto a su personalidad, de que realmente a él le disfrutaba mucho estar con su familia, sus hijos, porque también mucho tiempo él estaba fuera, todas estas carreras eran de muchos Claro, días y había muchos días de planificación, se recorrían las rutas con anticipación. Los autos, cuando se corre la Caracas, Juan se fue a Salta a ablandar el auto, fue y volvió. Imagínate los kilómetros que había que hacer para un motor asentarlo, toda la suspensión, los frenos, que todo se armonizara, requería de hacer miles de kilómetros antes de correr una carrera. Imagínate ir y volver a Salta, de paso le sirvió para recorrer la ruta que iba a correr, pero para claro. que el motor de a poco se fuera amoldando, se fuera soltando, se fuera asentando, y eso era muy importante, y todo eso le llevaba muchísimo tiempo. Qué increíble. Antes de continuar, Ricardo querido, déjame que le agradezca a Eduardo Ojeda, que nos está viendo, que él fue el que me facilitó tu contacto, así que le mando un gran abrazo por ese gesto tan desinteresado que no se ve en el periodismo hoy en día. Y otra cosa, antes de olvidarnos, contanos de tu libro, ¿cómo nace la idea del libro que vos escribiste? Y porque hay mucha gente que ayer lo llevé, yo lo tengo, lo llevé a la facultad, y bueno, que pregunta dónde conseguirlo, obviamente en Mercado Libre se consigue. ¿Cómo nace la idea, Ricardo, del libro? Mira, fue una larga historia del libro, porque hacía mucho tiempo que se hablaba de que había distintos periodistas trabajando en el tema. Alfredo Parga, un periodista muy reconocido de aquella época, nosotros hacíamos y sí, seguimos haciendo reuniones en el cementerio todos los 3 de marzo o el domingo más cercano al 3 de marzo, y don Alfredo se acercó para decirme que estaba trabajando en el libro, que estaba muy conforme, que él lo iba a hacer, que me quedara tranquilo, porque me había escuchado muchas veces por radio hablar de que papá no tenía su libro y que era una pena y una lástima. Y Alfredo me dijo: quédate tranquilo, que vas a ver que tu viejo va a tener el libro que se merece. Y bueno, cuando al año siguiente nos volvió a visitar, me dijo que el libro estaba listo, que estaba enormemente satisfecho con lo que había conseguido, que me iba a sorprender con el libro. Poco tiempo después falleció, así que Claro. ese libro quedó en la nada, se perdió, yo no tuve forma de poder recuperar nada de eso, bueno, se perdió. Y un tiempo después otro periodista, Caroso, un periodista que escribía en El Gráfico, en La Corsa también, que también nos acompañaba, me dijo que si yo le daba una mano, si lo ayudaba un poco con algunas cosas, él tenía mucho material, mucha información, y que se iba a ocupar del libro. Fue así como que se puso a escribir, igual que lo de Alfredo, lo terminó. En una siguiente reunión me dijo que lo mismo que Alfredo, que tenía el libro terminado, que me iba a sorprender, que la historia de Juan, que todo esto, que qué sé yo. Bueno, y empezó a pasar el tiempo y no podía de ninguna forma publicarlo, no había interés, tal vez su exigencia económica era demasiado alta, no lo sé. Pero pasaron los años, los años, los años, y el libro nos imprimía, y nunca se pudo hacer nada. En un momento, yo soy muy amigo de Hugo Mazacán, el presidente de la Asociación Sí, de Corredores de Turismo, y él me dijo que su intención era que el libro de Juan existiera, y me dijo que me ocupara. Dígame qué hace falta, pero por favor ocúpese. Le dije: el libro de Caroso, bueno, mándelo a la CTC, quiero hablar con él. Y no se pusieron de acuerdo. En un principio el libro de Juan no era de Juan, era de los 3 hermanos. Hugo me claro. dijo: yo quiero el libro de Juan, no quiero el libro de los Galda, a mí me interesa Juan, yo soy hincha de Juan. Y bueno, un poco motivado por esto y las circunstancias y todo esto, le dije: mirá, Hugo, si podemos tener el apoyo de conseguir los apuntes de Caroso, aunque sea algunos datos que a mí me puedan faltar, yo me pongo a trabajar. Y así fue. La verdad, sinceramente,
con mucho miedo porque no soy escritor ni voy a hacerlo nunca, ni tenía ningún tipo de interés económico, nada, pero tantos años, durante tantos años, escuchar hablar de Juan y de sus historias, y tenía en la cabeza tantas cosas para contar que pensé que iba a poder hacerlo. Tengo mucho, pero muchísimo material. La familia guardó una enorme cantidad de revistas, de diarios, pero realmente mucho, mucho. Y bueno, decidido por el hecho de que realmente tenía miedo de que Juan se quedara sin su libro, me puse a trabajar y empecé a escribir y escribí 3 o 4 capítulos, los di a amigos, familiares para que lo leyeran. La verdad, sinceramente, pensando en que me iban a decir, no, esto es horrible, se lee mal, no sé, no está mal hecho, no sé. Pero por el contrario, sorprendía a más de uno, empezó el tema a ser impulsado por todos, que iba bien, que era agradable, que era fácil de leer, y bueno, mi intención era esa, que fuese fácil de leer y que entusiasmara a cualquiera que se pusiera a leerlo, que de alguna forma se enganchara con la historia. La historia es tan apasionante que Sí, tal cual. no hace falta escribirla bien, hace falta escribirla. Y creo Tal que eso cual. terminó Es, pasando. Todo el mundo que lee el libro, es más, periodistas, gente que conocen la historia de Juan, encuentran en el libro centenares de cosas que no sabían, récords de Juan que no sabían. Yo Hay una pregunta tonta que muchas veces un periodista le digo, ¿vos sabés cuántos campeonatos ganó Juan? Sí, 9, es el más ganador, nadie ganó 9. ¿Y cuántos subcampeonatos? Ay, me mataste. Y tal cual. ser ganador de un subcampeonato, ¿es un dato menor en un deporte? No. Hay gente Para que nada, para lo de nada. allá de decir, tengo un subcampeonato. Bueno, Juan tiene 4 subcampeonatos, aparte de 9 campeonatos. Qué Bueno, increíble. yo doy esto como decir, bueno, ves que la historia de Juan es mucho más rica que lo que se escucha, lo que se siente por ahí. No son solo 9 campeonatos y 56 carreras. Es el gran premio más largo de la historia, la etapa más larga de la historia. Es el corredor que más kilómetros en punta recorrió, con casi 100.000 kilómetros. Y sumar las carreras ganadas, hizo 100.000 kilómetros en punta, no en carreras corridas, en carreras ganadas. Bueno, estaría mucho tiempo contándote este tipo de cosas. Mira, quiero hacer una mención que vi que vos la hiciste también con referente a Marcelo Por Vivo, favor. que ayer tuvo esta situación. Marcelo era un amigo personal, la verdad lamento muchísimo lo que le pasó, porque aparte un fan de papá, y tuvimos una situación muy especial. Yo corrí esta carrera que organizan la CTC, que es de las estrellas, que con los autos viejos, las coupé viejas, Sí, los organizan. históricos. Claro, organizan una carrera de 3, de una vuelta en el circuito antes de una carrera de turismo de carretera. Bueno, Hugo tiene una réplica del auto de papá y en un momento determinado me dijo, mirá, vamos a hacer una con el auto de Juan, el de Bordeaux y otro auto más. Si te entusiasmas, si querés, bueno, yo, por supuesto, me encantó la idea, lo hicimos y tuve la suerte de ganar esa carrera, entre comillas. Y Marcelo me dijo, mirá, no sabes el honor y el gusto que me di de relatar la victoria de un Gálvez en turismo de carretera. Eso me quedó para Increíble. siempre, por eso quería mencionarlo, porque recordé que una vez hablando con él menciona que Rossi ganó una carrera por sorteo largando último. Y yo vi por televisión que él dice, la primera vez en la historia del turismo de carretera alguien larga último y gana. Enseguida agarré el teléfono, lo llamé cuando terminó la carrera y le dije, Marcelo, metiste la pata. Juan fue el primero, lo que hizo Rossi fue empatar un récord de Juan de unas Qué 1000 millas que increíble. Juan largó último y ganó. Y bueno, Qué estaba increíble. preocupado por el error que había cometido, pero como te digo, un ser muy querible, un hombre muy simpático que teníamos una muy buena relación, y con esta tan triste noticia de ayer sentí mucho. Quería mandarle un saludo a la familia desde ya y un afectuoso saludo. Seguro, seguro que sí. Todavía estamos, todavía no podemos caer de lo que le pasó al colega y al gran profesional que es Marcelo Vivo. Gracias Ricardo por traerlo a colación. Ricardo, recién comentabas lo que eran cuando Juan gana en Ripio, en la montaña.
Hay una anécdota que es muy linda, que yo te la escuché en una entrevista, que a Juan y a Oscar lo tildaban de los porteños, pitucones, como le decían, como que mandaban acá en ciudad y todo bien, pero que los esperaban allá en montaña. ¿Cómo era esa anécdota, Ricardo? Sí, sí, me la contó un corredor mendocino de aquella época, exactamente lo que acaba de decir, que lo llamaban los pitucos porque eran, aparte de pintones, siempre muy cuidadosos de su aspecto, siempre estaban limpios, salvo que terminaran una etapa y bajaran del auto, que seguramente estarían llenos de tierra o sucios, pero antes de largar siempre impecables, bien peinados. Entonces le decían los pitucos de Buenos Aires, porque habían nacido en la capital federal, no habían salido nunca de la capital federal y empezaron a correr. Y este mendocino me dijo, mirá, cuando nosotros escuchábamos las carreras y hablaban de los Galvez, los pitucos, Galvez, 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 nosotros decíamos, se van a venir a nuestra tierra acá, o en el ripio, o en la montaña, o en el barro, el interior era otra cosa. Y decían, ya se van a bajar del asfalto, espérate que vengan acá. Y él me dijo, ¿y sabe qué pasó? Vinieron y nos ganaron igual. Me ganaron aquí, nos ganaron en todos lados. Qué increíble. Esto también era muy especial. Ellos, los corredores de ese momento, los que sobrevivieron a Juan, que yo tuve la oportunidad de conocer a muchos, ellos decían, nosotros íbamos por el tercer puesto. Si se quedaba uno de los Galvez, y por ahí llegábamos segundo. Y si se quedaban los dos, por ahí ganábamos. Pero si no, era imposible. No, no era difícil, era imposible. ¿Cómo estos dos hermanos, nacidos en el medio del asfalto en la capital federal, hijos de un hombre que hacía mecánica, en plena capital, cómo pudieron en sus genes traer esta habilidad de mecánicos, de organizadores, de preparadores, de velocistas? No sé, evidentemente algo en los genes de ellos hubo como para poder tener ese desempeño tan rápido, porque Juan gana su primer campeonato en el año 49, después de esto que te conté de la Segunda Guerra Mundial, que se separa porque antes corrían juntos. Claro, era acompañante de Oscar. Era acompañante de Oscar, y Oscar siempre decía, yo le enseñé todo y él me terminó ganando de todo lo que yo le enseñé. Eso contaba Oscar en vida. Juan en el año 49, su primer año en el que realmente él logra amalgamar todas estas cosas, corre 5 carreras, corre 6 carreras y gana 5. Y dentro de esas 5 que ganó es el Gran Premio del 49, el Gran Premio más largo de la historia. 6 carreras corre y gana 5. Le duplicó al segundo los puntos en el campeonato. Ese es su primer año. A partir de ahí, bueno, gana el campeonato del 49, el del 50, el del 51 y el del 52, consecutivo. El del 53 y 54 se lo gana Oscar, los dos por 2 puntos. Después gana 55, 56, 57 y 58, otros 4 consecutivos. Como te digo, realmente cuando uno no lo ganaba el otro. Las carreras, aparte, las veces que peleándose entre ellos, perdieron carreras, terminaron los dos rompiendo los saltos por correrse entre ellos. Qué increíble, qué hermoso. Sí, realmente. Qué hermoso, Ricardo. Ricardo, ¿cómo era la relación con Fangio? ¿Cómo era la de Juan de tu padre con el Chueco? Mira, muy buena, excelente. El automovilismo de aquella época necesitaba de compañerismo, porque cuando un corredor se quedaba, el que venía atrás iba a parar seguro, porque el que se quedaba en el medio de la nada, no había nada. Entonces paraba para ver si podía ayudarlo, si necesitaba algo, o por lo menos para poder avisar en el próximo pueblo que estaba ahí tirado, porque el que rompía algo en el medio del campo, ¿cómo salía de ahí? Si otro corredor, muchas veces los corredores llevaron a otros corredores hasta el pueblo siguiente o hasta algún lugar donde pudiera buscar ayuda para recuperar el auto de alguna forma. Así que la relación de todos en líneas generales era buena, porque ya te digo, había esa necesidad de ayudarse. Y en particular, entre Fangio, Oscar y Juan,
hubo buena relación porque empezaron juntos. La primera carrera que se hace en el 35, de una carrera de turismo carretera, debuta Oscar. En la segunda, debuta Fangio como acompañante de Finoquieto. Y en Claro, la nacen tercera, con el TC. nacen con el TC. Sí, sí, la primera carrera, la carrera que el Automóvil Club organiza por primera vez en el año 35, un gran premio que se corre la primera etapa a Rosario. Oscar, un pibe de, no sé, creo que tenía 22 años, una cosa así, tuvo que llevar de acompañante a un mecánico que puso la plata para la cubierta, porque no tenían ni plata. Y batió el récord a Rosario, llegó a Rosario superando a todas las estrellas de aquel momento. Nombres que hoy ni vale recordar porque nadie los va a conocer, pero en aquella época eran monstruos. Y lo fueron a ver, le dijeron, pibe, ¿a dónde vas? Esto recién arranca, vos sos loco. No podés venir a este ritmo porque no vas a llegar, hay que hacer un gran premio de 5.000 kilómetros. Hicimos 300 kilómetros y vos venís a poco. Y Oscar le contestó, yo vengo normal, vengo corriendo, pero no vengo loqueando. Bueno, después se Qué terminó hermoso. quedando, pero esta relación de compartir los mismos hoteles, las mismas comidas, generalmente se iba a los puestos de gendarmería a dormir porque no había lugar por ahí, había los grandes premios, largaban más de 100 corredores. 100 corredores eran 200 participantes por el acompañante. En un pueblo donde duerme toda esta gente para Claro. largar. Entonces se usaban los regimientos muchas veces para poder juntarlos en algún lugar. Dormían juntos, comían juntos. Y los viajes, bueno, como vos mencionaste Caracas, era semanas y semanas de estar juntos. Así que Qué tenían muy hermoso. buena relación. Y hay un hecho que recordó mi madre que en un momento determinado, muy victorioso Juan Manuel, creo que ya tenía conseguido su cuarto campeonato, vino a Buenos Aires, lo fue a ver a papá y le ofreció, si no quería ir a correr a Europa. Le dijo, le habrá explicado un poco cómo era el sistema, lo fácil o Sí, no que le resultaba a él, algo por el estilo. Y papá ya era grande, ya habíamos nacido nosotros, sus dos hijos, y le dijo, no, mirá, yo no estoy para empezar de nuevo en Europa. claro. Pero bueno, quedó ese cuento de que Juan Manuel le dijo por qué no se iba. Quedó realmente para la historia lo que hubiera sido la particularidad de una primera fila, los dos Galvez y Fangio largando una carrera de Fórmula 1, ¿no? Por Dios, sabés Pero, que, Ricardo querido, que vos esto lo debes saber, después del hecho del aguilucho de tu tío en Palermo, cuando le gana a los europeos con el Alfa, siempre se dijo, o sea, entre todos, yo, de las generaciones más jóvenes de periodistas, si los Galvez y Juancito, Oscar hubiesen ido a Europa, Argentina tendría más que un quíntuple campeón mundial, porque tu viejo o tu tío hubiesen conquistado campeonatos del mundo sin ninguna duda. mira, yo te voy a contar un cuento muy especial que guardo en el corazón. Yo tenía también una muy linda relación con Froilán González, habíamos coincidido muchas veces y bueno, Froilán era como Fangio, como todos, amigos y hinchas y habían luchado y peleado mucho juntos. Y me vio en un lugar, me llamó, me dijo, vení, vení, pibe, que tengo un cuento para vos que te va a gustar. Dice, cuando yo gano, me cuenta, no sé qué carrera había ganado, al lunes siguiente de la carrera me llama un periodista italiano, me dice que me quiere hacer una nota por la carrera que había ganado en Fórmula 1 y que quería que estuviera Fangio, que le quería hacer la nota a los dos. Entonces, te insisto, es un cuento de Froilán. Me dice, el periodista no entendía cómo, viniendo de la Argentina, imagínate en el contexto de Europa, lo que era para un periodista italiano que dos argentinos salieran de poco menos de entre los indios y los gauchos y fueran allá y le ganaran a Nuvolari y le ganaran a los Claro, grandes nombres del mundo. a ¿Cómo había dos? Barsi. No solo Fangio, sino había otro Froilán González que también les ganaba. Entonces, Froilán me dice, bueno, ¿yo qué le iba a explicar? No sé, qué sé yo, los argentinos somos buenos para esto. Y dice, cuando se fue, le dije a Juan Manuel, ¿y eso que no sabe de los Galvez?
Dice, porque si Mi supiera lo amor. que quedaron allá, este se muere, me dijo Froilán. Dice, vos Qué sabés, nene, hermoso. qué lindo hubiera sido que hubieran podido haber ido allá. Dice, ¿sabés lo que hubiéramos hecho los cuatro allá? Y bueno, Froilán quedó así, ¿qué va a hacer? Qué hermoso. Gracias por compartir tanto, querido Ricardo. Querido, te vamos a robar media hora más y te libero. Por favor, danos media hora más. Mira, antes de seguir acá, Diego Durruti, mira qué lindo lo que pone. Dice, ¿qué te parece que la Ruta 9 lleve el nombre de Juan Galvez, que en este momento es un proyecto de ley? Sí, No sé si mirá, estabas es al un... tanto. No, sí, por supuesto, porque esto lo está impulsando Hugo Mazacane y la CTC. Yo trabajé mucho con Hugo y conseguimos muchas cosas aparte del libro. La CTC se llama, el edificio se llama Juan Galvez. Juan fue uno de los iniciadores, el impulsor casi número uno de la asociación. Fue nombrado el primer presidente y él no quiso. Juan dijo que no tenía tiempo, que tenía que ser una persona que realmente pudiera disponer de un poco más de tiempo para estar en las reuniones. Pero los corredores querían sí o sí que Juan fuera el presidente, que los dirigiera. Bueno, todo esto, la asociación hoy en día reconoce mucho en Juan que realmente se ocupen de recordarlo tanto. Hay una estatua que mandó a hacer Mazacaño, la CTC, que está en la puerta de Juan, y un montón de cosas. Y hablamos mucho con Hugo acerca de qué se podría hacer y qué no. Y yo desde toda la vida he impulsado todo lo que he podido. Intentamos en algún momento con Hugo que la calle Bogotá, que pasa por la puerta de la CTC, se llamara Juan Galvez. No se pudo conseguir eso. Y la ruta, bueno, era otra cosa pendiente porque, como te dije hace un rato, Juan tiene casi 100.000 kilómetros de ruta en kilómetros Increíble. de carreras ganadas. ¿Cuál es el símbolo para este país más representativo que un Juan Galvez en una ruta? Lo que ha significado, lo que fue. Mirá, hay algo que sintetiza un poco esto de la ruta y lo que yo te estoy diciendo. Muchas veces se ha preguntado por qué se llevó a Juan Manuel y a Froilán y por qué Perón no llevó a los Galvez. Y Tal es un cual. hecho Esa era que otra pregunta. Gracias por sumarte, Ricardo. Sí, sí, por favor. he sabido el significado que tenía el turismo carretera en aquella época. Para todo hay un cuento que yo tengo, y no son cuentos, son historias y relatos. Una vez se me acercó una persona y me dijo, mira, vení que yo te quiero contar una linda historia que tengo de tu papá. Dice, nosotros vivíamos en Ataliba Roca es un pueblo de La Pampa, dice, y vimos la carrera pasar a tu papá que iba ganando la etapa, nosotros con mi papá y mi mamá, yo tenía 10 años, tirado en una zanja, y mi papá dijo, mirá, ese Juancito Galvez, ese es el más grande, qué sé yo, y cuando volvimos a mi casa, en la conversación a la noche, mi papá le dijo a mi mamá, ahora cuando terminen las clases del nene nos vamos a Bariloche. Y mi mamá le dijo, ¿qué es Bariloche? ¿A dónde es Bariloche? Dice, mira, no sé, pero Juan terminó la etapa en Bariloche, ganó, y yo quiero conocer a dónde llegó Juancito. Dice, y gracias a tu papá fuimos a Bariloche y mi familia se enamoró tanto de Bariloche que nos quedamos 15 años en Bariloche. Dice, yo conozco y le tengo que agradecer a tu papá porque gracias a él conocí Bariloche. Eso hacía el turismo de carretera. Qué increíble. La gente no se animaba a salir. Te insisto, hay que ponerse en el contexto de fines del 40 y el 50, con muy Claro, pocas rutas de asfalto, con caminos muy precarios, pero lo importante era que los pueblos interlazaran sus relaciones, intercambiaran sus cosas, se comercializara un poco más, se moviera el país. Eso el peronismo era muy importante, que los Galvez abrieran estas rutas. Por eso también la claro. intención de que salieran del país, que los Gran Premios pasaban por Chile, por Bolivia, por Perú, iban y volvían, para que la gente supiera que también había caminos para salir. Y eso la gente lo escuchaba por la radio, no lo veía por televisión porque ni existía. Entonces, por eso es que Perón no fomenta que los Galvez se vayan, Claro. no les habilita, no les abre ningún camino, que sí lo hizo con muchos otros, no solo Froilán Co- y Fangio, hubo y muchos otros que fueron tal bancados cual. por el peronismo, porque
Lo que el peronismo necesitaba era que en el exterior se nos conociera de alguna forma. Y el deporte, los artistas, las películas, todo eso que el peronismo impulsaba era para poder fomentar con una Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial. Nosotros teníamos todo para dar, materias primas y mucho por vender, el campo, los cereales, Claro, la carne, todo esto. Si no nos conocían y no confiaban, bueno, Fangio abrió grandes puertas de todo esto. Y otras qué cosas, increíble. las películas o los boxeadores, todo eso impulsado por Perón, tenía este fin, el Qué empezar a increíble. llegar al mundo y que escucharan hablar de Argentina o de argentinos. Qué pedazo grande de historia, qué fantástico. Ricardo, querido, ayer leyendo un poco, obviamente investigando sobre tu padre, y bueno, está el tema del cinturón y del miedo. ¿Tenés idea dónde nace en él el miedo a correr con el cinturón de seguridad puesto? Sí, esto fue en las 1000 millas del año 48, Juan larga con el 114, porque eh, existía un tema con que los corredores se quejaban de que los número uno por ranking largaban primero y ellos último, o atrás de toda la tierra, jamás iban a poder ganar. Entonces impulsaron esto de que debía haber carreras que no fueran por el ranking, sino por un sorteo. Bueno, sucedió esto en las 1000 millas del 48, a Juan le tocó largar 114 y venía pasando autos, en un momento determinado, a unos 100 metros adelante de él, ve volcar a un corredor de nombre Gancedo y el auto queda dado vuelta. Él iba con su hermano Roberto, pararon más o menos cerca, se bajaron corriendo porque el auto estaba dado vuelta y cuando se estaban acercando el auto explotó y se prendió fuego. Calculá que solían llevar entre 250 y 300 litros de combustible en tanques totalmente improvisados adentro del auto sin ningún tipo de protección de nada. Los corredores no usaban Claro. ningún tipo de protección Sí, antiflama porque no existía, los cascos eran muy rudimentarios y los cinturones, lo único que se usaba en esa época eran unos cinturones que se usaban, lo usaban los tanquistas más que nada, eran unos cinturones anchos de cuero que la hebilla tenía un sistema que una lengüeta de cuero pasaba por una argolla. Sacando esa lengüeta de cuero se abría. Pero claro, no tenía una traba mecánica ni nada de lo que conocemos hoy. Cuando el auto de Gancedo vuelca y queda dado vuelta y él colgando con todo su peso sobre el cinturón, claro, le fue imposible sacarlo y papá y Roberto no pudieron acercarse porque el auto explotó y se prendió fuego y lo veían a Gancedo y a su acompañante, los dos en la misma situación, boca abajo, Gancedo consciente, gritando, tratando de sacarse el cinturón y el acompañante desmayado los vieron quemarse vivo. Imagínate para una persona. Y Juan le dijo a Roberto, cuando se alejaron del auto, porque no pudieron hacer nada, le dijo, mirá, como para ir atados. A partir de claro, ahí, nunca jamás en la vida Juan le entró en la cabeza que alguien pudiera correr atado. Por eso él duró. claro. El reglamento del turismo carretera decía que el auto, por obligación, por reglamento, tenía que tener 2 cinturones de seguridad. Pero estaba tan mal Claro. escrito que estaba escrito así. Y papá llevaba 2 cinturones de seguridad en la guantera. Si le pedían los Claro. cinturones, ahí estaban. No decía que tenían que estar puestos y Sujetos que al piloto, claro. el piloto tendría que estar atado. No decía eso. No sé, tal vez se hizo a propósito de esa forma, pero bueno, se hizo de esa forma, así estaba. Papá nunca fue atado por el miedo de lo que vio. La puerta tenía un pasador que Juan tampoco quería que la puerta estuviera trabada con ningún tipo de cerradura. Es más, en la carrera el 3 de marzo del 63, cuando él se mata en Olavarría, en la largada lo vino a saludar Fortabat, el dueño de la cementera famosa Sí,
de aquel lugar, era muy amigo, Sí, lo va a saludar a la largada y Juan se sube y Fortabán mete la mano y pone el pasador. Y papá le dice, no, no, amigo, esto va así, y lo abre y lo ata con un alambre para que no se corra. Lo deja abierto porque él corría con las claro, puertas sin trabajo. Pero bueno, esa es la historia y la explicación de por qué nunca nadie pudo convencerlo de que fuera atado. Su accidente fue un accidente que seguramente si él hubiera estado atado no le hubiera pasado nada. No fue un accidente de un golpe muy fuerte. Pero lo que sucedió es que el auto lo despidió. Se claro. abrió la puerta, en una de las vueltas salió volando y cayó de cabeza. Al caer de cabeza se desnucó, se le rompió la séptima vértebra cervical. Ese fue el daño físico que él tuvo, era lo único que tenía, por haber caído Claro. de cabeza. Ricardo, querido, vos, tu papá estaba a punto de retirarse, o sea, ya tenía prácticamente la intención de seguir corriendo todas las carreras. ¿Tenés idea o tu mamá alguna vez te dijo qué quería hacer él una vez que se retiraba del automovilismo? Mira, a él le gustaba mucho el campo y había estado viendo algunos campos para comprar. Él decía, lo dijo públicamente, hay entrevistas donde él dice que ya 9 campeonatos eran demasiado, mucho más de lo que él esperaba, ya tenía un nombre, un capital como para poder hacer otra cosa, tenía 47 años, para esa altura de la vida, 47 años, era un hombre grande, no era un viejo, muy distinto a lo que soy. Claro. Hoy un hombre de 47 es un joven. En aquella época ya era un hombre grande, con lo cual tenía intenciones de comprar una estación de servicio, ya había visto alguna. Hacía poco había armado una agencia Ford en Rojas de autos, y ese era su futuro. La agencia de autos, representar a Ford vendiendo autos, le iba más o menos bien, ya hacía un par de años que estaba funcionando, tal vez la estación de servicio, estaba averiguando, y un campo era lo que lo deleitaba. La verdad, la vida de campo, mi familia por parte de mi madre tuvieron campo toda la vida y él iba mucho y le gustaba mucho la vida de campo, así que también ahí quería tener un poquito alguna alternativa de poder criar o sembrar, seguramente eso era lo que tenía pensado para su futuro. Claro, claro que sí. ¿Por qué ellos se vincularon toda la vida a Ford? ¿Tu abuelo arreglaba particularmente Ford? ¿Por qué siempre fueron fieles a la marca del óvalo? No, y no siempre fueron fieles. Es más, Ajá, cuando corrían juntos, los Chevrolet eran más rápidos, bastante más rápidos, y Fangio les ganaba con una cierta facilidad. Para ganarle a Fangio había que complementar con algunas otras estrategias. Eh, en el promedio, el más ganador era Oscar en ese momento. Pero Oscar estaba muy preocupado porque el auto era más veloz y a pesar de todo el trabajo que habían puesto sobre el Ford, no conseguían la velocidad de Chevrolet. Entonces compraron una coupé Chevrolet y la prepararon para realmente evaluar cuál de las dos marcas era mejor para seguir. No querían tener una marca que estuviera perjudicada. Hicieron claro, la prueba, probaron el Chevrolet, pero el Chevrolet era más veloz pero muy frágil y no le gustó para nada. Incluso sé que algo rompieron, pero estuvieron a punto de correr con la coupé, porque habían conseguido más velocidad y como la vieron frágil y hicieron un pequeño estudio de situaciones, una coupé al lado de la otra, vendieron la Chevrolet y siguieron con Ford. Y después, bueno, a través de lo que Ford les dio, Ford en el sentido de marca, de respaldo, después, bueno, se hicieron inseparables porque para ellos era un Ford indestructible y así lo demostraron. claro. Dos últimas preguntitas y te liberamos, Ricardo, querido. ¿Pensás que el día de la carrera, ¿no? Donde tu padre sufre el accidente, el tema se dice que los semillosis venían con un múltiple con 4 carburadores y tu papá tenía uno con 3 y le faltó potencia para corregir en la curva de los chilenos, en el camino de los chilenos. ¿Eso es lo que vos pensás o cuál es tu teoría o qué es lo que vos sabés que sucedió, Ricardo?
no, unos días antes de ir a correr a Olavarría, primero y principal, Juan va a correr a Olavarría porque había vendido el auto y el que se lo compró le pidió que se lo entregara terminada la carrera. Este, Ah, cuando, mirá vos. cuando Juan termina el Gran Premio del 62, que se rompe el auto y se vuelve con el motor roto, unos días después se acerca David Cetra, un camionero de Florencio Varela, y le dice, Juan, le compro la coupé. Papá le dice, sí, yo, es más, estoy armando la 37, que era el auto de pista que él tenía, para despuntar el vicio, pero yo ya me voy a empezar a alejar de las carreras, así que no tengo ningún problema, se lo vendo. Y este hombre, etcétera, le dice, no lo tome a mal, Juan, pero yo no me quiero llevar el auto de acá adentro. No es que desconfíe de usted, pero usted corra, termina la carrera, a mí no me importa nada. Si usted ganó, salió último, pero termina la carrera, yo lo cargo y me lo llevo. Le doy la plata y me lo llevo. Y Juan le dice, bueno, amigo, pero terminó el campeonato, ya no hay más carrera, hay que esperar a marzo del año que viene. Cetra le Claro, dijo, ¿dónde se corre? Olavarría. Bueno, yo voy a Olavarría, 100.000 pesos le vendió el auto en ese momento. Yo voy con los 100.000 pesos en el bolsillo. Usted corre, se baja y me da el auto, yo le doy los 100.000 pesos y se terminó la historia. Y así acuerdan. Por eso Juan va a correr a Olavarría, porque tenía que entregarle el auto, tenía ese claro. compromiso. No como se dijo de que Juan fue a la barría para ganarle a los Emiliosi. A los Emiliosi le había ganado 100 veces ya. Le había Tal ganado, cual. nunca había podido ganar un campeonato. Alguna carrera había ganado Emiliosi, creo que 2 solamente le pudo ganar a Juan. Juan le había ganado, pero muchas veces, no Ta- tenía que demostrarle nada a los Emiliosi. Pero va a la barría exclusivamente porque tenía que entregar el auto. Unos días antes de ir a la barría, visita a su amigo, el ingeniero Lucius, dos hermanos de aquella época muy conocidos, muy dedicados al estudio de los autos, los motores, todo lo que era competición, muy renombrados, lo va a ver y Lucius, que hacía algunas cosas, hacía unos distribuidores para autos de carrera, algunas invenciones en particular, le dice, Juan, no vaya a correr a la barría, usted tiene 3 carburadores, los Emiliosi tienen 4 carburadores. El auto de Emiliosi anda 25 kilómetros más que el de ustedes. Claro, Usted no le puede correr a Emiliosi con 25 kilómetros menos. Ponga claro. el múltiple de 4 carburadores, su motor es el mismo, tiene la misma leva, tiene todo igual, le dijo. Yo sé lo que usted tiene y Emiliosi, si usted pone el múltiple de 4 carburadores, va a andar igual que Emiliosi, pero no vaya así. Entonces había ahí en la calle Juan B. Justo, en la capital, había un carburista que tenía un múltiple de 4 carburadores, que Juan sabía. Entonces lo fue a ver y le dijo, le compro el múltiple con los 4 carburadores, me voy a correr a la barría dentro de 15 días. Este hombre le dijo, mire Juan, para mí es un honor, yo no se lo puedo vender porque lo tengo comprometido, pero llévelo, yo se lo presto. No, no, le dijo Juan, yo no lo voy a llevar, yo se lo compro, usted póngale precio y yo se lo compro. Este hombre, se llamaba Aníbal, insistió con que no se lo podía vender. Le dijo, Juan, yo se lo presto de corazón, sin ningún compromiso, pero no se lo puedo vender. Lo que yo hablé con este hombre Aníbal, lo que Juan no le dice es que no le podía poner el múltiple porque tenía que entregar el auto y no iba a Claro. sacarle el múltiple y Claro, para decirle devolvérselo. Claro, a Cetra, mira, corrí con 4 cargadores, pero a vos te lo vendo con 3. claro, claro, Entonces le claro. dice, no, no, si no me lo vende, voy con los 3 cargadores. Entonces Juan va a Olavarría con ese auto que andaba 25 kilómetros menos, son los datos del momento de la gente que contó esa historia. Pero Juan, como tenía que entregar el auto, tal vez habrá supuesto que, bueno, si no le ganaba a los Emilios, igual iba a andar bien. Y lo importante era entregar el auto. Ese es el fin, el sentido de que Juan va a la barriga. Como la carrera había estado lloviendo, Juan largó con una enorme ventaja sobre los Emiliosi porque había barrito. Claro. Por eso es que Juan gana la primera vuelta, gana la segunda vuelta, pero se empezó a secar el barro y a medida que se iba secando, los Emiliosi,
con semejante diferencia de velocidad, lo empezaron a acercar a Juan. Se empezaron a acercar. No acercar, es al revés. En realidad, el que se había acercado era Juan porque había largado atrás. Los Claro. ingleses largaron el 1 y Juan con el 5. Hubo un momento determinado que Juan le dice a Raúl Coté, su acompañante, los pasos a tal punto venían cuanto más rápido en el barro que Juan hasta pudo pasarlos. Y Coté le dijo, no, ¿para qué lo vas a pasar? Si lo estamos mirando sabemos que le venimos ganando. Lo habían largado quinto. Claro. Pero bueno, a medida que se iba secando, los semillosis se le iban alejando por esa diferencia de velocidad. Y bueno, Juan evidentemente venía al límite de su posibilidad de lo que su auto daba como para seguirlos. En el momento del accidente, Juan todavía por tiempo venía ganando. El problema del auto fue que se rompió un sincronizado de la caja, un bronce sincronizado. Ah, Una pieza que ayuda a que entren los cambios. Al romperse y abrirse, impidió que la segunda entre. Y esos autos, si no se frenaba con la caja, los frenos era un 50%. No daba como para parar. Lo importante eran los cambios. Lo que más paraba el auto eran los cambios. Juan intenta una vez, el cambio no lo puede meter, intenta una segunda vez, esto lo contó Raúl Coté, la segunda vez tampoco entró y ya el tiempo se les había, la distancia se les había pasado. No era una curva demasiado cerrada, era de segunda, era una S, y como Juan no pudo poner la segunda, volvió a poner tercera, intentó hacer la maniobra en tercera. Pero había una huella que el día anterior, cuando había llovido mucho, había dejado un camión que había pasado, había una huella muy marcada. Y la rueda delantera izquierda del auto Juan se cae en esa huella. Al Juan intentar doblar como puede, o tal vez habrá intentado seguir de largo, algo que muchas veces se hacía. No intentar doblar, sino tirarse al campo. Pero como el auto engancha esa huella doblaba y la rueda dobló y arrancó el eje. Al arrancar el eje se trabó y volcó. Ese es el resumen de por qué tiene ese accidente. Evidentemente una fatalidad, era su destino. Estaba escrito seguramente que Juan tenía que tener este accidente en ese lugar, de esa forma. El auto lo iba a despedir y él iba a ir de cabeza. Y bueno, como te digo, es un designio del destino y nada más. gracias por compartir algo tan hermoso, tan íntimo. La verdad que qué pedazo de historia y qué lindo que lo contás, Ricardo, querido. Ahora sí, la última pregunta, la verdad que lo mandó acá Diego Durruti, algo que es lindo, te escribe él, ¿no? Si Juan se te presentase durante 10 segundos, ¿qué cosa le dirías? Y habría mucho para 10 segundos, mucho, pero creo que me esforzaría mucho en que entendiera el honor y el orgullo que tengo de ser un Galvez. Para mí, no hay forma de expresarlo en palabras. Ha sido una vida muy hermosa para mí llamarme Galvez y que la gente escuche que yo cuente la historia de él. Eso sería lo más importante para mí, que entendiera el orgullo que sentí toda la vida por él. Gracias. Y al acceder a estar con nosotros, que somos docentes universitarios, y con los chicos de 18 años que te están mirando, muestran la humildad y la grandeza y el don de gente que heredaste de tu padre. Gracias, Ricardo, de verdad, por esta hora que nos regalaste, de todo corazón. No, al contrario, un gusto, estoy a disposición de ustedes cuando quieran, hay millones de más historias, pero como te acabo de decir, para mí es un honor, es un orgullo enorme poder contar las historias de él, lo hago desde el corazón, por eso muchas veces se siente, se escucha bien, porque realmente es un sentimiento lo que yo cuento. Gracias a todos ustedes y hasta siempre. Gracias, de verdad, gracias. Chau, chau. A ustedes.